Hola, buenas tardes, pueblo de Dios. Estoy aquí de nuevo para compartir la palabra de Dios, para promover la humildad y la paz en favor del crecimiento espiritual y consejo. Me llamo Edward, tu consejero de propósito. Nuestro tema de hoy es: no dejes que la cultura te limite. Introducción. La mentalidad de los espías. Según la Biblia, dos espías entraron en la tierra prometida. Dios dijo: vayan, reconozcan la tierra y traigan noticias de abundancia, no de problemas, pero en lugar de hablar de leche y miel, hablaron de gigantes. Somos como langostas. Todo estaba en sus mentes. Así es como si bien a sí mismos. ¿Cómo te ves tú? Libre de las opiniones de los demás. No me molesta si no le gusto a alguien. No eres la única persona en el planeta. Hay 7 millones de personas. Hay asiáticos a quienes les gusto, africanos a quienes les gusto, europeos a quienes les gusto. Acéptalo de una vez por todas. No le vas a gustar a todo el mundo. No necesito que todo el mundo me quiera. Yo me acepto y me quiero a mí mismo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos gobiernan mi vida. Siempre me mantengo feliz. No temo estar solo porque ¿quién soy? La trampa es las cajas culturales. La cultura moderna intenta meternos en cajas. Una mujer está embarazada, el bebé está en el vientre. Paredes, el bebé nace, la ponen en una cesta. Paredes, el niño crece, lo metes en una habitación. Paredes, van a la escuela. Cubículos. Paredes, se gradúan, van a la universidad. Paredes, trabajan. Cubículos pequeños. Te jubilas, te mudas a una residencia de ancianos. Paredes, pasas de la caja de bebé el ataúd. Toda una vida condicionada a estar limitada. Por eso te atreves a pensar algo nuevo. ¿Por qué no crees que sea posible? Todo es posible para el que cree. Romanos 12:2. No conformes la cultura que retomamente ese aparato cuadrado que tienes en casa se llama televisión. Televisión quieren decirte lo que quieren que puedes ver, pero no tocar. No conviertes en un espectador. No te acostumbres a tu cultura. No te habitúes tanto a las normas culturales que actúes sin siquiera pensar. En su lugar, centra tu atención en Dios. Tú eres tu propia riqueza. Una joven abogada fue despedida y no encontraba trabajo. Tuvo una idea brillante: adquirió un camión de comida, food truck, porque su madre sabía cocinar. ¿Qué tal si creas tu propio empleo?
To esto propia riqueza, las empresas de utilizan porque tienes cerebro, no te contrato por tu buena apariencia. Al solicitar empleo, no indigas: necesito el trabajo para pagar las cuentas. Investiga todo sobre la empresa. Cuando te presentes y demuestres que has hecho tu tarea, te contratarán por ello. Medita en palabra. Dios la dijo a Josué: medita en la palabra día y noche. Meditar es como una vaca que come hierba, mastica, traga, regurgita y vuelve a masticar. Haz lo mismo con la palabra de Dios. Léela una y otra vez hasta que pase de ser información a transformación, hasta que transforme tus pensamientos. Eleva tu nivel de pensamiento. Si Dios puede hacer más allá de lo que yo puedo pedir y pensar, pensaré en cosas grandes, no limitaré mis pensamientos. Fui a un restaurante elegante con una persona adinerada. Yo miraba los precios de menú. Él me dijo: no estás comprando el precio, estás comprando la comida. Cambié mi forma de pensar. Debes exponerte a buenos lugares donde no has estado antes. Sueñas más allá de donde te encuentras ahora. No dejes que te hundan. Algunos tienen parientes que, cuando hablas de tu trabajo y en aumento de sueldo, dicen: esperar menos. Si creen la gran cosa, no todos tenemos tanta suerte. Quieren hundirte. La negatividad de hundirda, pero necesita ayudarte. De personas que caminen por fe, hablen con fe, depositen su creyente. Conclusión: cambia de adentro hacia afuera. Recuerda, un polelo vive porque rompe el cascarón desde adentro. Si los hombres desde afuera, no matarás, pero siempre desde adentro vivirá. No dejes que el mundo te apasle. Cambiarás de adentro hacia afuera cuando centres tu atención en Dios. Tus pensamientos gobiernan tu vida. Antes de tomar una decisión, pregúntate: ¿puedo vivir con la decisión que estoy a punto de tomar? Muy bien. Hola, buenas tardes. That's all. And Spanish version of sermon
that I have give this hour. I will comment down below your understanding so that we can talk, like, share, comment, and subscribe for more videos update. And have a blessed day and keep glorifying in the name of the Lord. God bless.